Nuestro proyecto se llama Propuesta de Desarrollo en Conjunto de Aplicaciones con Software de Uso Libre para la Telemetría de un Rover Agricultor. Bueno, acá tenemos nuestra aplicación de escritorio que básicamente lo que va a lograr es que cada agricultor se registre o ingrese su usuario, elija invernadero o huerta vertical, depende del cultivo que tenga esa persona, y el sector del cultivo, que acá como ejemplo lo pusimos en las universidades donde hay invernaderos o huertas. Tenemos un botón de registro y un botón de ingreso. Oprimiendo cualquiera de los dos pasamos a la siguiente parte donde está la sesión de cada persona. Acá ponemos un ejemplo como James Alfonso Rodríguez, que es un agricultor. Y pues tenemos las tres variables que son luminosidad, humedad y temperatura. Si ingresamos a la variable luminosidad tenemos ya la gráfica específica con los cambios y le podemos dar al botón de actualizar datos para pues actualizar los datos de las variables y un botón de regresar para regresar a la sesión principal. Asimismo, si le damos clic al botón humedad, podemos actualizar los datos y ver en la gráfica las variables, o sea, la variable humedad y los cambios y el botón de regresar. Y al igual que la variable temperatura, actualizar datos y regresar. Bien, ahora mismo procedemos a explicar lo que viene siendo el aplicativo web del rover agricultor. Como podemos ver, tenemos la posibilidad de poder agregar un cultivo dependiendo del invernadero sobre el cual estemos trabajando o el cual tengamos seleccionado. Asimismo, tenemos la posibilidad de poder visualizar las variables de manera más profundizada mediante gráficas, como se puede ver aquí en el ejemplo de la temperatura. Asimismo, podemos ver un mapa de calor para la obtención de las variables de temperatura. Bueno, acá tenemos nuestra móvil que básicamente es igualita que la de escritorio. Vamos a tener un registro, digitamos un usuario, una contraseña y la repetimos. Entonces, como acá vemos, pues digitamos el usuario Sofía, su contraseña y la replicamos. Eh, luego, luego de esto tenemos un botón registrese y continúe. Pues acá ya lo tenemos registrado, entonces le damos en continúe, digitamos el usuario, su contraseña, como ya está registrado. Y le damos siguiente y le damos en ingresar. Luego de esto podemos ya ver las variables humedad, luminosidad y temperatura con su respectiva gráfica y capturando por hora o el tiempo que le queramos poner para poder actualizar los datos de cada una. Vemos humedad, luminosidad, pues los datos de cada una y temperatura, los datos de la temperatura. Bien, ahora mismo vamos a proceder a explicar como tal la base de datos y cómo está compuesta. Básicamente la base de datos está compuesta por un total de 6 tablas. Las dos principales son la tabla usuarios y la tabla invernaderos. Luego seguiría la tabla cultivos y luego ya vendría siendo la tabla brightness, dampness y temperatures. Em, Básicamente el funcionamiento de esta base de datos es que el usuario se registra. Una vez el usuario se registra, sus datos se dirigen básicamente a la tabla de usuarios. Este registro adopta un número de identificación que se considera llave primaria, es decir, es un valor que no se puede repetir. Crear su invernadero, y si ya lo tiene creado, accede a su invernadero. Una vez esté en el invernadero que creó o el que ya estaba creado, el usuario puede visualizar los cultivos que tiene creados hasta la actualidad con un nombre y una descripción. Todas estas tablas cuentan básicamente con, a excepción de la tabla de usuarios, cuentan con una llave primaria y una llave foránea. Para que la llave foránea, básicamente la llave foránea se incluye para que tengan una relación entre sí. Por ejemplo, tenemos la tabla de cultivos y la tabla de invernaderos. Tenemos que la tabla de invernaderos tiene una llave foránea llamada ID user y la tabla de cultivos tiene una llave foránea llamada ID invernadero. ¿Qué nos permite esta llave foránea? Nos permite básicamente que dependiendo del usuario o el invernadero que haya creado este valor, solo va a ser visible para este. Una vez ya tenemos el cultivo, eh, tenemos las siguientes tablas que son la tabla de luminosidad, humedad y temperaturas. Dependiendo del valor y la llave foránea con la que vengan los datos directamente desde los sensores, estos se van a insertar en la tabla y van a ser visibles por determinado cultivo.